Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Martínez Soto, soy colaborador del Inversión Inquieto y banquero privado para Bank León y les doy una vez más la bienvenida a este apartado de supuestos prácticos. Para el día de hoy les traemos un activo financiero que está en boca de todos y que ha sido uno de los grandes ganadores de la incertidumbre política generada por el gobierno de Trump y medidas arancelarias, guerra de Ucrania y diferentes conflictos geopolíticos, ¿vale? El activo en cuestión es el oro, que lleva una subida acumulada en lo que llevamos de año de más de un 42%, casi nada, mientras que, por ejemplo, pues índices como el Standard & Poor's en euros todavía se encuentran prácticamente en negativo, ¿no? Por el tema del dólar, claro. O sea, si cogemos el Standard & Poor's en euros, le metemos la depreciación del dólar de casi un 14%, de 1,04 al principio de año a 1,17, 18 que está actualmente, y nos encontramos que la renta variable en euros, sin dólar cubierto, sigue en negativo, ¿no? Pero bueno, volviendo a este activo. ¿Por qué el oro? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y vamos a, sobre todo, a analizar el comportamiento que ha tenido el oro durante estos últimos años, ¿vale? La primera conclusión que les doy es que el oro puede pasar largos periodos, incluso décadas, de estancamiento absoluto. O sea, y aunque cueste creerlo y ahora existe una euforia desmesurada por este activo financiero, lo normal, es decir, el oro se ha caracterizado pues, por pasar esos largos periodos de absoluto estancamiento, con épocas además de cotizaciones laterales tan prolongadas que incluso han llegado a extenderse durante décadas, ¿no? O sea, el oro ha estado cotizando plano durante muchos años. Por ponerles un ejemplo, de los 27 años comprendidos entre 1980 y 2007, el oro estuvo prácticamente plano desde el 80 hasta el 2007. Los 7 años comprendidos entre 2013 y 2020 no se ganó dinero invirtiendo en oro. Y los 4 años, además, comprendidos entre 1975 y 1979, el oro estuvo completamente estancado, ¿no? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, que sería, ¿es normal ver este movimiento en el oro? La respuesta sería un claro no. O sea, el oro se ha caracterizado pues por ser un activo que ha tenido un crecimiento durante décadas pues muy reducido o incluso plano, ¿no? Entonces podemos afirmar que este movimiento que ha sufrido no es natural, ¿vale? ¿Y por qué no es natural? Pues porque ha sido generado por una serie de factores que se han dado de forma simultánea y que han hecho que el precio de este activo se incremente, ¿vale? Hay mucha gente que cree que son los inversores comunes, ¿vale? El cliente final, el que está impulsando el crecimiento del oro, ¿vale? La respuesta a esa pregunta es negativa. O sea, no. El inversor particular no está siendo el causante del incremento del oro, ¿vale? No es la demanda de los inversores comunes la que está impulsando el precio, porque además, si vemos la tendencia y la exposición del inversor común al oro, y lo comparamos con años anteriores, ese consumo prácticamente ha permanecido inalterado con respecto, por ejemplo, a mediados de 2023. Y aún así, es decir, si analizamos ese consumo, vemos que no se ha incrementado ese consumo de oro ni ese incremento de oro en las carteras en este periodo, ¿vale? Y que, sin embargo, en ese mismo periodo, desde mediados del 2023 hasta la actualidad, el precio de este metal ha pasado de valer $2.000 a $3.700 la onza, ¿vale? O sea, un incremento de casi un 85% desde mediados de 2023, ¿no? O sea, cosa que no casa con esa supuesto incremento de la demanda de los particulares que, como os decía, no se ha producido en tal magnitud, ¿vale? Entonces, ¿quién está detrás del rally? ¿Qué es lo que está provocando este incremento de la cotización del oro? Pues para responder a esta pregunta hay que poner la vista un poquito más arriba, en el inversor institucional, en los bancos centrales, en las reservas. Tampoco podemos achacar que haya sido un 100% un movimiento de estos bancos centrales, porque al final lo que explica esta subida va a ser una conjunción de dos acontecimientos que se han producido, como decía, de forma simultánea, que es, uno, la gran incertidumbre geopolítica que estamos viendo, y dos, un movimiento sin precedentes en determinados bancos centrales, ¿vale? Volviendo al tema de los bancos centrales, ¿qué es lo que ha cambiado con respecto a los bancos centrales y por qué han impulsado el precio del oro? Pues bien,
Los bancos centrales de media, durante prácticamente la última década, tenían unas reservas de oro muy por debajo de la media a nivel histórico, ¿vale? Es decir, tenían poco oro en sus balances, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que durante este año, y ya comenzó el movimiento durante el año pasado, determinados bancos centrales, y digo determinados porque no han sido todos, ¿vale?, han ido incrementando considerablemente sus reservas en este metal, ¿vale? Y de ahí viene el incremento del oro con respecto a otro tipo de activos financieros, porque la gente tiende a comparar el precio del oro, ¿vale? El precio de las commodities se suele comparar con otras commodities, ¿vale? Es decir, en términos de barato o caro, pues comparar el oro con la plata, ¿no? Entonces, si llevamos a cabo ese ejercicio de comparación del oro con la plata o el oro con el bronce o el oro con el platino, estamos viendo que el oro está muy caro y, sin embargo, ha seguido subiendo, ¿vale? Entonces, ahí es donde iba, ¿no? A los bancos centrales y qué es lo que están haciendo para que el oro, aparentemente sin un razonamiento desde el punto de vista fundamental, continúe su meteórico ascenso, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Quiénes de los bancos centrales han sido los causantes de este movimiento? Pues principalmente China, que ha pasado de prácticamente tener nada, un 2,4% en 2015 de reservas de oro, ha comenzado desde entonces, y sobre todo en 2024 y 2025, a comprar e incrementar ingentes cantidades de este metal, ¿vale? Pasando de un 2,4% en 2015 a un 5% total de su balance en 2023. Y desde entonces lo ha subido a un 7% de su balance. Estamos hablando de miles de millones de euros comprados por este Banco Central de oro, ¿vale? Entonces, claro, esa presión compradora lo que ha hecho es, obviamente, que bajo una demanda estable, porque además también hay que entender que el oro no es como... No es un recurso ilimitado, ¿no? O sea, al final, la producción de oro, si echamos un vistazo a la producción de oro, en términos también para comparar oferta y demanda, lo que nos damos cuenta es que la producción de oro se incrementa en un 1,5, 1,6 al año, o sea, interanual, y no pasa de ahí. O sea, la producción de oro no se incrementa en un 30%, en un 40%. No, porque al final es un recurso limitado, la extracción está muy controlada, las reservas, como he dicho, son limitadas, y eso hace pues que las extracciones prácticamente no aumenten, ¿vale? Sino que es prácticamente estable lo que se está extrayendo constantemente. Entonces, ante una oferta muy limitada, que se ha producido un incremento en la demanda tan estratosférico, lo que ha provocado al final es una presión al alza brutal. Repito, no impulsada por el inversor final, es decir, por el inversor particular, digamos, sino a través de estos bancos centrales y a ese drástico cambio en la composición de sus balances, ¿vale? Por lo tanto, ya vemos aquí una de las razones, ¿no? El incremento del consumo que ha tenido China de este metal, ¿vale? Y bueno, el consumo, más que el consumo, del incremento de las reservas de este metal. Siguiente pregunta, ¿vale? En este sentido, actualmente estamos en un 7, ¿vale? Por ciento. ¿Tenemos o tiene, mejor dicho, China la capacidad de seguir presionando al alza el precio del metal? ¿O hasta cuándo va a seguir China comprando estas cantidades, ¿no? En lo que va de año, pues para que se haga una idea, 21 toneladas de oro. ¿Va a seguir a este ritmo? ¿Va a seguir incrementándose? ¿O ya hemos llegado a ese máximo del 7%, ¿no? Pues para que se hagan una idea, determinados bancos centrales, como son los bancos centrales más antiguos, dígase Europa, dígase Estados Unidos, pues han llegado a tener hasta un 30, 25, 30% de oro en sus balances. Si lo comparamos con el actual 7% que tiene China, pues todavía queda muchísimo recorrido, ¿vale? Y esto, pues lo que quiere decir es que si lo miramos desde ese punto de vista, todavía le queda mucho recorrido para alcanzar ese 25, 20, 25, 30% que tienen actualmente nuestros bancos centrales, ¿no?
Por lo tanto, pues tiene mucho espacio para seguir incorporando oro en sus reservas y con ello seguir impulsando el precio de este metal. ¿Vale? Luego podemos entrar en si este movimiento que está realizando China es sano o no y hasta qué punto, ¿no? Porque al final llevar a cabo un incremento tan grande de las reservas de un metal en concreto, llegando incluso pues en determinados momentos a superar los treasury, los bonos, es un movimiento arriesgado por parte de un banco central, porque al final estás acumulando mucho en un activo ilíquido, ¿vale? Y que está sometido a una gran volatilidad, como hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, luego podríamos entrar a debatir si eso es sano o no, ¿vale? Pero desde luego que si lo miramos desde ese prisma, desde ese punto de vista, lo más probable es que China continúe incrementando su balance en cuanto a oro y por lo tanto impulsando ese precio al alza, ¿vale? Y esa es una de las razones por las cuales el oro puede seguir subiendo, ¿vale? Y, por otro lado, para dar la otra razón o la otra argumentación de por qué el oro ha subido tanto, una es esta, ¿vale? El incremento del Banco Central chino de sus reservas de oro, pero esto se ha unido a un contexto especialmente complejo. No solo ha sido eso, ¿no? Porque al final tenemos que entender que el oro es un activo contracíclico, es decir, que es un activo en el cual históricamente siempre que ha habido una crisis o una incertidumbre muy grande, tensiones geopolíticas, Guerra Fría, 2008, los inversores, los particulares, han ido a refugiarse en ese activo. Tanto particulares como institucionales. Siempre ha sido un activo refugio al cual podemos acudir cuando las cosas o el horizonte no es claro, ¿vale? O vemos nubarrones en el horizonte o hay conflictos geopolíticos como los que hemos vivido este año, guerras comerciales, ¿no? Entonces, este otro factor también ha sido uno de los cuales pues, ha contribuido efectivamente a que el precio del oro se incremente, ¿vale? Es decir, por un lado, incremento de los bancos centrales, por otro, este incremento de la incertidumbre. Y el precio del oro va a seguir subiendo siempre y cuando esa incertidumbre siga latente en los mercados financieros. Y es que, de hecho, estamos viendo que a pesar de que ya gran parte de las incertidumbres, sobre todo a nivel arancelario que hemos vivido este año con Trump, han pasado, todavía siguen encima de la mesa. Todavía hay muchas cosas que negociar, hay acuerdos a los que llegar y además con un presidente como Donald Trump, el cual donde dijo Diego y se puede contradecir o volver atrás en determinadas negociaciones, pues es un riesgo que el mercado reconoce y que está ahí. Pero también los riesgos geopolíticos, o sea, no olvidemos que la guerra en Ucrania, que se supone que ya estaba acabada, ¿no? Y que se estaban pues finalizando ya las negociaciones para llegar a un acuerdo, vemos que esas negociaciones al final no están llegando todo lo rápido que nos gustaría y no solo eso, sino que ya Rusia amenaza Polonia. Incluso pues hace unos días pues leíamos la noticia de que varios aviones rusos invadían en Alaska espacio aéreo americano, ¿no? Entonces todas estas incertidumbres también a nivel geopolítico de ver cómo podría responder la OTAN si de verdad Rusia atacase a Polonia, porque eso equivaldría prácticamente a atacar a Estados Unidos o atacar Francia, y esto no es cosa menor. O sea, estamos hablando de que podemos estar, y digo podemos porque al final el tema de la geopolítica es muy, muy complejo y al final lo que busca Putin probablemente solo sepa él, pero son incertidumbres que están ahí y si de verdad ese ataque se produce, sería el comienzo de una guerra, o sea, de los dos bloques, ¿no? La OTAN con Rusia y sus aliados, ¿no? Que tiene a China, India, que en un principio parecía decantarse más por la parte americana ahora debido al gran nexo que le une con Rusia, que al final es el nexo energético. India necesita la energía rusa para seguir produciendo. Pues esto ha hecho que, lejos de acercarse a Estados Unidos, se haya alejado y cada vez se acerque más al bloque ruso, ¿no? Entonces, bueno, pues son una serie de conflictos que están también encima de la mesa. No sabemos si se van a llevar a cabo o no, y si los vamos a ver o no, pero, como decía, en estos momentos de incertidumbre a todos los niveles, el oro es un activo que suele hacerlo bien. ¿En qué escenario el oro no se comportaría bien? Pues si se diese un escenario de mayor tranquilidad, ¿vale? Imagínense
que al final todas estas incertidumbres geopolíticas acaban resolviéndose. Se llega a un acuerdo en Ucrania y Rusia pues entra en razón, ¿no?, entre comillas, y pacta con Ucrania o con la OTAN, ¿vale? Y se firma una paz duradera, ¿no?, una estabilidad. Pues eso sería un factor que impulsaría a que el oro decreciese, ¿vale? Porque si se disipan esas incertidumbres geopolíticas y luego hay otro factor, que es que también hay que entender es que el oro es un activo contracíclico. En el caso, por ejemplo, de que veamos bajadas de tipos de interés muy intensas en Estados Unidos, con un crecimiento estable en Estados Unidos, que Estados Unidos no entre en recesión, que las empresas continúen con los niveles de crecimiento actuales o incluso los puedan superar, y que la economía estadounidense consiga controlar la inflación con un crecimiento aceptable, o incluso aquí en Europa, si consiguiésemos una inflación que ya está doblegada, pero incrementar nuestro crecimiento, el oro pasaría de ser un activo pues que probablemente continuase subiendo en el caso de que eso no se produjese, a que si eso ocurre, pues el oro en realidad pase a ser de caballo ganador al patito feo, ¿vale? Porque el oro en ese escenario más benevolente, digamos, de más estabilidad, de crecimiento, de control de la inflación, el oro no es un activo que lo suele hacer bien. Y sin embargo, pues compañías americanas, tecnológicas o europeas, industriales y de sesgo más growth, empezarían a hacerlo francamente bien, ¿no? Entonces, al final, esto se trata de valorar qué escenario es más probable y pues dar una probabilidad a ese escenario, ¿no? Y al final pues considerar cuál de ellos es más, como decía, más probable y posicionarnos de acuerdo a esto, ¿vale? Pero bueno, por distinguir entre un escenario negativo en el cual pues siguiésemos viendo conflictos geopolíticos, el crecimiento de Estados Unidos se estancase con una inflación alta en Estados Unidos y no se pudiese bajar tipos de interés, el oro seguiría haciéndolo bien, uniendo, ¿vale?, entre comillas, a ese incremento que va a llevar a cabo China del balance, ¿vale?, del posicionamiento del oro en las reservas de oro, ¿vale? Si eso ocurriese, el oro lo haría bien. Y si finalmente, pues como he dicho, se llega a un acuerdo arancelario, geopolítico, se genera más estabilidad, crecimiento en Estados Unidos, crecimiento en Europa y con inflación controladas, si eso se produjese, pues el oro no sería un activo que lo haría bien en ese entorno, ¿vale? Así que nada. Bueno, hecho este resumen, dejo a su apreciación el decantarse por una u otra opción. Pero bueno, espero que esto les haya servido un poco para entender el comportamiento que ha tenido el oro hasta ahora y sobre todo que les sirva también para entender cómo se comportaría el oro en dos diferentes escenarios. Eso es todo por mi parte, espero que hayan aprendido y disfrutado de este podcast y nos vemos en la próxima. Un abrazo.